Vamos a ver las diferencias entre un docente virtual y uno presencial basado en la lectura competencias docentes en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Cuáles son las diferencias entre un docente virtual y uno presencial? ¿Cómo influyen las competencias docentes en los entornos virtuales de aprendizaje? Vamos a ver 4 aspectos que nos van a ayudar a contestar esta pregunta. El primer paso tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje. Aquí tenemos varios entornos, digamos que son los más utilizados y que en la mayoría de sus usos son gratuitos. Sin embargo, cuando las compañías necesitan aplicaciones pues mucho más robustas, pagan unas franquicias por la utilización, pero estas son digamos las plataformas más conocidas que apoyan todo el proceso de aprendizaje virtual. El primer punto que plantea la lectura es sobre competencias docentes y recursos mediadores del aprendizaje. ¿Qué competencias docentes se requieren cuando el proceso de enseñanza es virtual y cuando el proceso de enseñanza es presencial? En el virtual es claro que el profesor digamos pierde protagonismo, mientras que los contenidos y el estudiante pues son los principales actores. Mientras que en el presencial el profesor pues es el que maneja, es el que tiene la autoridad, es el que tiene un número importante de estudiantes a quien está impartiendo los contenidos a través de métodos, técnicas y recursos que de igual manera pues es lo que está haciendo el profesor en el curso virtual. En la lectura se maneja un segundo punto sobre la mediación social del aprendizaje en los entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a ver esa mediación social, cómo se compara con las clases presenciales. Uno de los aspectos importantes es la comunicación escrita. La comunicación escrita se desarrolla ampliamente. Esta es una competencia que desarrolla tanto el profesor como el estudiante en un proceso de aprendizaje virtual. Digamos que también lo trabaja el estudiante y el profesor en el proceso de aprendizaje presencial, pero es mucho más fuerte en el virtual el desarrollo de la competencia. La coordinación del apoyo técnico en el virtual pues es mucho más fuerte porque el estudiante está solo y aquí lo que hay es que dar unas muy buenas orientaciones, muy didácticas, muy pedagógicas para que el estudiante no se vaya a perder. En el presencial pues el estudiante tiene a su profesor al frente y puede interactuar en tiempo real. Los encuentros a distancia en el virtual pues evidentemente generan en sus inicios pues ciertos temores, ciertas dudas, pero digamos que esto precisamente hace que se desarrollen estas otras competencias en el estudiante como la autodisciplina, como el manejo del tiempo, y entonces se supone que esos encuentros a distancia pueden ser muy efectivos y por eso juega un papel importantísimo la comunicación para clarificar muy bien cuáles son las ayudas que se necesitan. En esta mediación social, pues el profesor alumno, fundamental, sobre todo en los virtuales, digamos que hay un conocimiento mucho más profundo del profesor alumno, hay una interacción mucho más fuerte, mucho más individual, mientras que en el presencial es un manejo grupal, no siempre se da, digamos, ese conocimiento individual. En mi experiencia propia tengo claro pues que conozco mucho más de manera individual a los estudiantes que tengo en un curso virtual que a los que tengo en un curso presencial. Los indicadores claros, yo diría que son fundamentales en ambos espacios de aprendizaje, pero en el virtual pues deben de ser muchísimo más claros porque la interacción con el profesor no es permanente. Indiscutiblemente pues en los procesos de aprendizaje virtuales el sujeto único de aprendizaje es el estudiante y ese sujeto pues es en quien está toda la atención y todo el grado de importancia
pues a través de todos los apoyos técnicos y personales que el profesor le pueda enviar. En el presencial, pues la interacción es muy verbal. El tercer punto tiene que ver con lo que el alumnado valora de la figura del docente en un entorno virtual de aprendizaje. En un proceso virtual, el estudiante valora mucho el apoyo, la motivación, la orientación, mientras que en la clase presencial el estudiante pues se siente manejado. Aquí evidentemente el profesor necesita tener unas competencias distintas y es seguramente la experiencia que de pronto tenga en el tema que se está tratando, el manejo de grupo, lo que tiene que ver con el manejo de la disciplina en un curso, porque pues ya no es de uno a uno, sino que es un curso relativamente grande. Entonces hay unas competencias diferentes que maneja el profesor virtual y el profesor de un curso presencial. ¿Qué conclusiones se puede llegar en cuanto a los entornos virtuales de aprendizaje y los entornos presenciales? En los virtuales, que existe una excelente pedagogía que es fundamental. El desarrollo de la comunicación escrita es una competencia que se trabaja fuertemente tanto para profesor como para el estudiante. El estudiante valora profundamente la orientación, la motivación que le ayuda precisamente a estar juicioso en ese proceso de aprendizaje, y esa comunicación a distancia pues que se vuelve y que es muy individual, precisamente ayuda a que el estudiante adquiera su trabajo autodisciplinado que pues no tiene en la misma medida el estudiante presencial. Y en los entornos presenciales, por supuesto hay un conocimiento y una experiencia en el tema en el caso del profesor. El profesor debe tener unas competencias distintas, como es un excelente manejo de grupo. El desarrollo de la comunicación es verbal, aunque cada vez pues se apoya mucho en los trabajos que se dejan en las plataformas. Y la comunicación pues es presencial grupal. Digamos que hay la gran ventaja de que el estudiante puede permanentemente en su clase preguntar, y entonces digamos ese trabajo escrito, ese trabajo juicioso se pierde un poquito, o más que se pierde pues precisamente no se desarrolla.